Amén. No quiero tocar este tema escatológico, que creo que solo nos vamos a sacar en la introducción, y el próximo miércoles vamos a continuar de una manera a la ligera. Hay muchos que están tocando temas escatológicos a la ligera. Hoy abunda información en la web, en internet, de que dice fulano, dice mengano, y que y a todos nos ponen a temblar. Y el Señor puso en mi corazón que debía de decirte que no le digas amén a todo lo que miras en la web, porque el Señor puso en mi corazón que muchos se están levantando con un corazón distinto al de Él. Están poniendo palabras que Él no ha dicho, están poniendo eventos que Él tampoco ha dicho, están marcando tiempos que Él no ha marcado. Pero todos nosotros miramos algo escatológico y queremos ser los primeros en publicarlo. Ay, vieron, fui el primero en que lo puse. Qué gusto, hermano, cómo busca en internet. Busque en la Biblia mejor, hombre. Y en la Biblia publique el versículo bíblico que se va a cumplir. Aleluya. Pero no lo que dijo Juan y Pedro y termino diciéndolo Beto. No. Para este tema escatológico tenemos que tener mucho cuidado, porque a la par de la revelación que el Espíritu Santo trae a nosotros como sus hijos, también hay muchos que se están levantando y de una manera esotérica están tratando de venir. El esoterismo se está levantando. Y por eso el Señor me pone a decirte como una atalaya: ten cuidado con lo que miras, con lo que oyes y con lo que dices amén. Hoy es un tiempo donde hay muchas personas que ni cristianas son, se ponen a dar sus tiempos finales, que en septiembre, que ya pasó, que ya mero, y que pronto, y que va a pasar, y que comienzan a unir un puño de noticias, pero en realidad están disfrazando una mentira con verdad, o al revés, están disfrazando la mentira con una verdad. Así es, ¿verdad? ¿Lo dije bien? ¿Sí o no? ¿Están aquí o no están aquí? Sí, están aquí. Amén. Disfrazan la mentira con una aparente verdad. En la Biblia se da un evento en el libro de los Hechos. Y poneme la primera diapositiva. En el libro de los Hechos, donde hay un espíritu que comienza a revelar, es un espíritu de adivinación. Y estaba Pablo ahí, en los apóstoles, caminando. Y en el versículo 16 de Hechos 16 al 18 dice: mientras íbamos un día al lugar de oración, salió a nuestro encuentro una muchacha esclava. O sea que ni libre era esclava. Y ahora hay tantos esclavos que publican en la web y todos los cristianos dicen amén. Una muchacha esclava que estaba poseída por un espíritu adivino, adivinando la suerte, producía mucha plata a sus amos. Empezó a seguirnos a nosotros y a Pablo gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian el camino de la salvación. Esto se repitió durante varios días hasta que Pablo se cansó. Se volvió y dijo al espíritu: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en ese mismo instante el espíritu dijo: ten cuidado, porque hoy se está levantando un espíritu de adivinación que es el antítesis del Espíritu Santo que revela. Hay una antítesis, porque la Biblia es clara, dice que en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, se van a levantar falsos ungidos. Y eso lo estuvimos viendo y lo hemos visto varios días acá. Se levantan varios ungidos diciendo: yo tengo la verdad, créame. Y muchos de los escogidos dicen que van a ser engañados. Mi consejo, el que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón, es que ores. En este tiempo donde se va a levantar la confusión, ora, porque vas a estar publicando cosas que no debieras de publicar. Vas a estar diciendo: yo soy cristiano y miren lo que va a pasar, y no va a pasar. ¿Y cómo vas a quedar tú?
no que ella era cristiana, pues no que ella servía al Dios verdadero, pero como está siguiendo lo que el otro está poniendo. Hoy sí les está cayendo muchos que están publicando cosas de esas. Tengan cuidado porque hay unos que se atreven a poner fechas. Ay, hermano, entonces usted no cree que el amado viene. El amado, si ya es posible, hoy viene. Ya los eventos están cumplidos. Ahora solo estamos en un momento de extra misericordia. Ya no es la misericordia, sino que es un poquito más allá. La mía extra. Yo creo fehacientemente que esta es la última generación, porque los eventos así me indican, y puedo percibir que el amado ya viene por los eventos que están pasando, pero no así puedo poner un día y una hora y un lugar. ¿Cuántas personas desde el 2000 han puesto lugares, fechas y horas? ¿Cuántos se han matado por decir que ya viene, ya viene? Lo que sí es que el Señor nos dejó eventos para que nosotros podamos erguirnos y estar preparados, porque Él ya viene. Aleluya. Señales en los diferentes escenarios. Diga conmigo escenarios. Lucas 21, 25, 26. Y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Ese es un escenario. Y sobre la tierra angustia entre las naciones, perplejas a causa del rugido del mar y de las olas. Ese es otro escenario. El 26, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Aquí claramente sabemos que la palabra que aparece señales es una palabra griega, pero yo me quiero ir a la palabra hebrea, el significado hebreo. Y el significado hebreo de señal es advertencia, predicción o tiempo señalado. Diga conmigo, tiempo señalado. Cuando las cosas acontecen es porque hay un tiempo señalado para que acontezcan. Es la palabra hebrea ot. En el diccionario Strong, en la 226. Hay un tiempo señalado para todo evento, para que todo acontezca. Los escenarios que ahí se detallan es el sol, la luna y las estrellas. Es el escenario cosmos. Diga conmigo cosmos. El rugido del mar y de las olas, ese es el escenario tierra. Diga conmigo tierra. Y el desfallecimiento, temor y expectación es el escenario mundo. Diga conmigo mundo, amén. Me voy a tomar un cierto tiempo en esta introducción, que va a ser solo introducción, y el miércoles de la otra semana vamos a ver por qué este mes de septiembre es muy significativo. Pero quiero actualizarles las noticias, lo que está aconteciendo. Muchos ni cuentan, otros sí les gusta ver las noticias y se dan cuenta. Pero la primera diapositiva sobre esto es el escenario de las señales en la tierra. Netamente es la multiplicación de desastres naturales. Fíjense que cuando nosotros comenzamos a ver, pareciera que todo lo que está aconteciendo en la tierra lo haya hecho un director de Hollywood, porque está tan exacto todo lo que está pasando que las películas de Hollywood, mi respeto, hay muchas que ya se anticiparon a muchas cosas y han comenzado a decir que hay una gran tormenta y que el día después de mañana y etcétera y etcétera. Vamos con la primera noticia. La NASA capta una imagen nunca antes vista. ¿Y cuál es la imagen? Son 3 huracanes en línea sobre el Pacífico. ¿Sabías esa noticia? Si no, yo soy el reportero hoy y te la estoy presentando. Pero se formaron 3 huracanes
de 3 huracanes categoría 4, alineados a través del Océano Pacífico y Central, este 29 de agosto del 2015, hace unos días. Nunca se había visto ese registro, esa imagen. Siguiente diapositiva. Son 3 huracanes de categoría 4. Son una categoría más y eran de los más intensos según la escala de medición Saffir-Simpson. ¿Saben si así se dice? Pero usted tenga misericordia. Hebreo, griego le puedo decir. La inusual coincidencia duró unas 18 horas entre las 11 p.m. del este del sábado 29 de agosto y las 5 p.m. del este del domingo 30. Los huracanes se clasifican como categoría 4, la segunda más peligrosa en la escala. Tienen los vientos de 130 a 156 millas por hora, más de 200 kilómetros. Es espeluznante, algo que nunca se ve, ahí se está dando. Y ahí en el Chaquín, pero eso no queda ahí. La siguiente. Hay un huracán que batió récords frente a las costas de África. Si usted tiene buena vista, puede ver que es BBC Mundo y es el 1 de septiembre del 2015 que postean la noticia. O sea, no estoy buscando noticias antiguas, son noticias de estos días. Y dice, miren lo que hizo Fred. Desde 1892 no pasaba un huracán por Cabo Verde. 1892. Vaya, sí, hermano, pero ya pasó. O sea que este sería el segundo evento. Pero vean lo que dice: con vientos de hasta 140 kilómetros por hora, acompañados de fuertes lluvias, Fred se convirtió en el primero en más de 120 años. Pero este no es el único récord que batió. Es un plusmarquista. Dijo a BBC Mundo Dennis Ritter, portavoz del Centro Nacional de Huracanes, por sus siglas en inglés NHC, con sede en Miami. Y es que no solo fue el primero en más de un siglo en esa latitud, sino el registrado más al este de la región. O sea que es el primero más al este. Están saliendo los únicos, están saliendo los que no existían. Y dice la Biblia, la porción de la Biblia, que van a haber señales. Diga conmigo, señales. Señales. ¿Y ustedes creen que esto no es una señal? Hay señales de cosas que antes no sucedían y ahora están sucediendo. Siguiente, el escenario. Perdón. Gracias. En esta misma noticia, cuando estaba preparando el tema, cabal leí esa parte con fecha 2 de septiembre, donde dice que Leonardo Wolf, teólogo de la liberación, sobre el Papa y el aborto, una vez abierta la puerta, ya no se cierra. Precisamente el Papa dio una noticia en la siguiente diapositiva. El Papa da permiso para perdonar durante el año santo a las mujeres que hayan abortado. Se está abriendo un año de jubileo. Estamos en un tiempo de jubileo. Se comienza un tiempo sabático en el pueblo de Israel. Es un tiempo de misericordia. Recuérdense que aquí estamos viendo antítesis. Y el que representa la religión católica está dando las puertas de misericordia para todas aquellas personas que han abortado. El Papa Francisco concedió este martes un permiso temporal para que los sacerdotes puedan absolver del pecado de aborto a quienes lo han practicado y quienes estén arrepentidos de corazón. El perdón, sin embargo, solamente podrá ser concedido durante el jubileo de la misericordia o año santo,
entre el 8 de septiembre próximo y el 20 de noviembre del 2016. O sea que todas aquellas personas que van a hacer esa situación del aborto tienen tiempo. Yo no les estoy diciendo que lo hagan, eso no es correcto. Pero aquí dice que a partir del 8 de diciembre comienza el perdón. O sea que aquellos que leen esta noticia, no lo he hecho, de todas maneras ya van a perdonar. Ese es el escenario del mundo. Eso es lo que está pasando ahorita. ¿Está interesante o no está interesante? Mejor hubiéramos visto el Walt Disney ahí, ¿verdad? Ese pastor no le atina. Bueno. Siguiente diapositiva. Las señales en los hombres. Esa me adelanté un poco, pero esta vez aperturamos las señales en los hombres. Escenario mundo. Vean, esa es la bandera del movimiento gay. Y miren, todos los que están ahí son pocos, ¿verdad? Ya parece como que están viendo la renuncia de alguien. No, no. Ustedes me hacen que me salga el tema. No, hermanos, hombre. La siguiente, vamos a la siguiente. Y en este escenario, busquen en la Biblia, por favor, Daniel 12:4. Esa no la puse. Daniel 12:4. La ciencia, el conocimiento del hombre ha crecido exponencialmente. Daniel 12:4 dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Diga conmigo, la ciencia se aumentará. Te traigo esta noticia del gran colisionador de hadrones LHC. Esta es una máquina la más grande que ha inventado el hombre. Yo solo te puse ahí 3 características de 10 que logré conseguir. Este es el llamado CERN. El CERN, autor del descubrimiento del bosón de Higgs, y ese bosón de Higgs es el que le denominan la partícula de Dios. Estamos hablando de partículas subatómicas. Está el átomo, los electrones, los protones, neutrinos y todo eso. Pero cuando se hacían las relaciones matemáticas, las físicas, veían que había algunas inconsistencias para que las cosas se produjesen, que había algo más de lo que ya estaba descubierto, pero que no se sabía que era lo que había más. Pero de que había algo, había. Y lo que está haciendo este aparato es el descubrir todas las partículas subatómicas. Es más, ya salió una partícula que viaja más rápido que la luz. Ya le han dicho eso, a este se muere ahí de la cólera, porque él dijo, nada puede ir más rápido que la luz. Pero se descubrió que hay una partícula que viaja más rápido que la luz. Y todo eso ustedes lo pueden investigar, hermanos. No se queden con lo que yo le digo, si no, hacer otro de aquellos que solo están haciendo cosas. Yo todo lo estoy fundamentando. Y ese bosón de Higgs, ellos le denominaron la partícula. Y hace 2 años lo pararon, porque dijeron, necesitamos más potencia. Le vamos a poner el doble de potencia. Y precisamente en el mes de septiembre, o sea, en este mes, comienza a funcionar. Ya con la doble potencia, porque quieren encontrar algo más que todavía les hace falta encontrar. Vamos a la siguiente diapositiva. Ahí les puse 3 cosas. Primero, el gran colisionador de hadrones LHC del CERN es la máquina más grande del mundo. A caballo entre Francia y Suiza, el complejo colisionador del CERN, que costó $9.000 millones. Eso es lo que cuesta esa máquina, $9.000 millones. Está situado a una profundidad de 175 metros y su complejo de túneles discurre a lo largo de 27
de 27 kilómetros, una como es una como un círculo, pero no es un círculo. Los científicos involucrados en el proyecto afirman que el laboratorio fue construido bajo tierra debido a que la corteza de la tierra ofrece protección contra la radiación. O sea, dice que tiene la radiación. Dos, eso me asombró. Y vean lo que dice: la fuerza gravitatoria masiva. El colisionador del ser está compuesto por unos 9.600 superimanes, 100.000 veces más potentes que la fuerza gravitacional de la Tierra. Y la ciencia va a aumentar. Miren lo que está haciendo el hombre, porque eso lo hizo el hombre. Hay un desarrollo en la inteligencia del hombre que Daniel se le había revelado. Dice que disparan los protones hacia una pista circular a velocidades alucinantes. Un rayo puede rotar hasta durante 10 horas, viajando a una distancia de más de 10.000 millones de kilómetros. En 10 horas puede recorrer, dando vueltas, 10.000 kilómetros, 10.000 millones de kilómetros. Lo suficiente como para llegar a los confines de nuestro sistema solar y cuenta. Las bobinas de los imanes están compuestas por 36 hebras enrolladas de 15 milímetros, cada una de ellas compuestas a su vez por entre 6.000 y 9.000 filamentos individuales que tienen un diámetro de 7 micrómetros. La longitud del colisionador requiere de 7.600 kilómetros de cable, lo que equivale a unos 270.000 kilómetros de hebras, suficientes como para rodear la Tierra 6 veces por el Ecuador. Según el sitio del CERN, si se desenredaran los filamentos, podrían estirarse hasta el Sol y de vuelta 5 veces, y aún sobrarían unos cuantos viajes a la Luna. Esto lo ha hecho el hombre. Si usted no cree que hay inteligencia, está pegado. El ser genera temperaturas extremas. Según el sitio web del CERN, al hacer chocar dos haces de iones pesados, un evento científico que tendrá lugar próximo septiembre, se recreará las condiciones de temperatura que tuvieron lugar en el universo después del Big Bang, más de 100.000 veces la temperatura interior del Sol. Eso es lo que van a generar en dimensiones absolutamente difíciles. Van a generar esa cantidad de temperatura. Hay muchos científicos que se alarman con ese experimento que van a hacer, muchos grandes pensadores que han dicho que no lo hagan, pero ahí estamos. Pero eso no se queda ahí. Vamos a la otra diapositiva. En esta diapositiva, esta CERN dice que es a religión, no tiene ninguna religión, pero han colocado un dios hindú. Pero dice que no van con ninguna religión. Pero ya colocaron, desde que iniciaron, a un dios hindú. Ustedes ven y ustedes lo pueden buscar e informarse y indagar. Ahí está el logotipo de CERN. Acaba de cumplir 60 años. Tenemos que ver y tenemos que analizar muchas cosas. Lo que está generando el hombre. El Dios que está ahí, la Dios que está ahí, en el marco del hinduismo, es el Dios Shiva. Es Shiva. Y es uno de los dioses, escuche bien, es uno de los dioses de la Trimurti. Diga conmigo, Trimurti. El Trimurti es 3 formas, o sea, la Trinidad hinduista. O sea, están generando una máquina de tal envergadura, están buscando poder abrir ciertos espacios dimensionales según lo que se trata.
porque se tiene una teoría que el universo es multidimensional. Y ellos están buscando la manera de poder encontrar cómo hacer materia negra, etc. Eso no me voy a meter a eso. Pero es un Dios de la Trinidad hinduista, en la que representa, o sea, el que pusieron ahí es el que representa el Dios destructor. O sea, es el Dios destructor el que pusieron como en la representación de ser. Porque está el Brahma, que es el Dios creador, y Vishnu, que es el Dios preservador. Dale clic ahí. Cuando se desarrolla y se quita la figura que está hecha ahí, podemos fácilmente encontrar tres seres. Se investiguen. El desorden en el humano es evidente. La decadencia moral y espiritual es notable en estos tiempos. En el año pasado, esta es noticia del año pasado, en el mes de octubre, sale un tipo muy conocido para algunos mucho gusto lo han decidido hoy. Es Tim Cook. Y vean lo que dice este señor, que es el director ejecutivo de Apple, de la manzana. Sergey es uno de los mayores dones que Dios me ha dado. Eso fue en octubre del año pasado. Estoy hablando de que estaban saliendo las cosas y ya comenzaron a salir los grandes directores de empresas. Hay directores de empresas aquí, no, cuidado. No va a hacer que me van a salir con unas publicaciones en el Facebook, tranquilos, ¿no? Respetemos. Hay un poco de broma. Pero dice, Sergey es uno de los mayores dones que Dios me ha dado. Tim Cook es el director ejecutivo de Apple y sorprendió con una columna en la que reconoció públicamente su homosexualidad y afirmó que a través de la compañía tecnológica seguiremos luchando por nuestros valores. Sé que todos sus celulares ahí te los saludan. Bueno, yo tengo un iPad, igual estoy, pero ya hemos sobrado por ella. Pero eso era individual, en lo individual, ahí salía uno que otro artista y ahí se besaba, y que bueno, ahí era. Pero ahora, diga conmigo ahora, todo cambió. Insólito. 1 de septiembre del 2015, en Chile aprueban la ley homosexual para cambiar el nombre y sexo de quién? De los niños. O sea que ya los niños pueden decidir si van a ser qué. Si ya no va a ser Juan, va a ser Juana. O sea, por darle una aplicación, pues. Pero es insólito y ya está la ley aprobada, artículo aprobado legalmente para cambio de sexo y a nombre de niños. La ley de identidad de género fue aprobada por la Comisión de Derechos Humanos del Senado de Chile. Esta ley presentó 3 artículos inadmisibles que ahora se han legalizado en el país. ¿Qué es inadmisible? No tiene ninguna posibilidad de ser admitido. La sesión contó con la presencia de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Ahí está el humanismo. Jacqueline Van Eso, y los senadores Juan Pablo Letelier, Carolina Goy, Lili Pérez, así está, y Rabadidras Quinteros. Los artículos específicos que fueron aprobados son que toda persona reciba un trato legal socialmente de acuerdo a su identidad de género. Seguidamente, el artículo 2 de una definición sobre la identidad de género y hace hincapié en el respeto de la identidad homosexual. Finalmente, el tercer punto y el más alarmante
Es la autorización legal para que niños y niñas puedan cambiar su nombre e incluso sexo. Estas certificaciones fueron ratificadas por el Ejecutivo Nacional y posteriormente se estudian otras propuestas para que entre en un proceso futuro. Lo que antes se hacía individual, ahora está afectando a los niños. Sigamos. Y todo esto tiene que ver. Aquí no hay nada que la Biblia no haya dicho. Y Lucas 17, 26, 30 dice: como pasó en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Ellos comían y bebían y se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Pero sigue: asimismo también será como pasó en los días de Lot. Este versículo hace referencia a las dos épocas, a los dos tiempos. Primero era Noé y después dice: asimismo también será como pasó en los días de Lot. Comían y bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será en el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Estos 2 días nos dejan ver que en ambos casos la gente vivía confiada. Vivía confiada la gente. Ellos hacían sus desmanes, ellos tranquilos, ella era su vida tranquila. Creo que existían los derechos humanos. Porque ahora el ladrón tiene más derechos que empieza el agraviado. ¿Sí o no? Sí. Son cosas inconcebibles, pero así está el sistema. En este pasaje, en Lucas 17, 26, 30, quiero dejarles claro, aquí se nos está hablando acerca de la epifanía del Señor Jesús o segunda venida. Yo sé que ustedes no están esperando la epifanía del Señor. La segunda venida no debieran de estarla esperando, porque nosotros estamos esperando la parucía, que es la venida del Señor en secreto. Este es cuando todo ojo lo va a ver. Este pasaje hace referencia a cuando todo ojo le verá, finalizada la gran tribulación. Pero nosotros estamos esperando la parucía. Diga conmigo: parucía. La venida en secreto por sus hijos. Aleluya. Pero el Señor puso en mi corazón que al darle zoom en la segunda parte, si se dan cuenta, aquí no aparece la palabra casamiento, ¿sí o no? En los días de Noé sí aparece la palabra casamiento, pero en los días de Lot no aparece la palabra casamiento. ¿Saben por qué? Porque lo que abundaba en el tiempo de Lot era la homosexualidad. Para que se cumpla los tiempos y que el Hijo del Hombre venga en su segunda venida, tiene que pasar también como los días de Lot. Muchos han predicado mal esto, pero esto de los días de Lot está en cumplimiento. Y aquí no aparece casamiento, porque para el Señor el casamiento del mismo género no existe. Pero sí habla de Lot, y ustedes saben muy bien que en el tiempo de Lot abundaba la homosexualidad. Por eso es que el Señor exterminó con fuego ahí. Es más, llegaron los ángeles con Lot, ¿y qué fue lo que le dijeron? Sacalos, queremos estar con ellos. ¿Y qué fue lo que dijo Lot? No, hombre, muchacha, mis hijas están vírgenes, esperen. No, a los varones que entraron queremos. O sea que en los tiempos de Lot es el reinado, bueno, no es reinado, pero es el tiempo de donde va a estar la efervescencia homosexual. O sea que eso no lo vamos a poder parar. ¿Y saben por qué?
En Apocalipsis nos dice por qué. Apocalipsis 13, 8, 9, Reina Valera 60. Pero es un escenario que se tiene que dar. En Apocalipsis 13, ahí estamos. En Apocalipsis 13, 8, 9, vamos a encontrar. Aquí se habla en este capítulo del anticristo y del falso profeta. Se habla de la bestia. Y le adoraron todos los moradores de la tierra. Este versículo ya lo escuché en alguna ocasión, pero lo tengo que volver a traer a colación. Y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Y qué dice el 9? Si alguno tiene oído, oiga. 7. Entonces la Reina Valera aumentada tiene en cada palabra la palabra griega que se hace referencia. Ustedes pueden seguir, y es el griego 2532. Se van al diccionario Strong y le dicen qué es lo que significa esa preposición. La adoraron en la 4352 junto con la 843. Pero la palabra tierra es el griego 1093. Y esa palabra tiene un significado que es donde a mí me hace ver que se aplica el versículo 9. El que tenga oídos oiga. Tierra, aquí la palabra griego es la 1093, que es la palabra que se pronuncia que. Por eso es que la Biblia dice que tenga oídos para oír, oiga. Esa palabra en griego es la contracción de una palabra primaria, suelo, por extensión región, o la parte sólida o todo el globo terráqueo, incluidos los ocupantes en cada, o sea, en la región donde está habitada, los habitantes. O sea, a esos habitantes se le dice ¿qué? Entonces, ese versículo dice: y le adoraron todos los moradores ¿qué? Por eso es que miraron en la primera diapositiva donde estaba aquel gentía y la gran banderón, porque es la base donde va a estar el anticristo, el falso profeta. Solo porque no miramos no quiere decir que no exista, ¿sí o no? Porque muchos piensan que como no lo miran, eso no existe. Pero vamos a esas fotos, miren esas fotos. Son diferentes partes del mundo. Aquí va una pareja de mujeres con sus hijos. Aquí están ya unos niños, ya con la tendencia marcada. Allá arriba una pareja de hombres con sus bebés. Aquí van los niños. Ahora a eso se está dirigiendo la manera, al desorden, a lo antinatural, a la mano. Pero es que aquí yo no lo miro, ¿sí? Porque soy una zona de 18 estados. Hace unos días estaba ahí en la Sexta Avenida, hicieron cuando fue el día de la celebración de ellos. Pero eso no se queda ahí, por eso yo solo estoy en la introducción. Esta es la introducción. La siguiente diapositiva. Ahora hay una nueva tendencia, no sé si ya la sabían cuál es la tendencia. La tendencia pansexual. ¿Quién sabía qué es eso de la tendencia pansexual? Qué bueno, entonces les estoy enseñando. La tendencia pansexual es esta figura. ¿Y qué es lo que significa? Una persona pansexual es aquel que sostiene relaciones sexuales o románticas y o emocionales con personas de todos los géneros y sexualidades, sean hermafroditas, sean gays, sean hombres, sean mujeres, que ella le da pareja. Digamos a Chapita, la que no le ama, se fue feo.
No, sí, es la que no le paga. Así está el mundo. El mundo donde tú vives, no la calle donde tú vives, es el mundo donde tú vives. Y espanta, claro que espanta. Primero, la ciencia va avanzando hasta donde nosotros decimos, eso ya no es realidad, es película de ficción, pero es cierto. El movimiento gay cada día toma más campo. Y ahora viene el otro tipo de sexualidad. Ay, Dios. Santo Dios. En los días de Lot hay una degeneración sexual, pero quiero hacerle un poquito de zoom a los días de Noé. Sigamos. En los días de Noé dice, porque en los días de Noé así será la venida del Hijo del Hombre. Este es otro pasaje. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en matrimonio hasta el día en que entró Noé en el arca, y no comprendieron que hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será la venida del Hijo del Hombre. En los tiempos de Noé, este es otro periodo, pero este periodo es muy especial, porque en el periodo de Noé hay una corrupción y hay también una depravación moral. Hay extrema violencia, hay maldad humana, hay mutación genética. O sea, la corrupción del ADN. Los que estuvieron cuando vi el tema, como en los tiempos de Noé, pueden recordarse de eso. Si no, más adelante voy a volver a predicar ese tema. Pero hay una corrupción del ADN. Cuando dice que los hijos de Dios se acostaron con las hijas de los hombres, hay una corrupción del ADN. No me voy a topar ahí porque no quiero. Pero sucede algo poderoso. Diga conmigo, poderoso. Antes que Noé fuera salvado, y ahora me pongo unos lentes e invito a ustedes que se pongan estos lentes y me sigan. Yo estoy agarrando ahorita la época de Noé como un todo, como un tiempo donde las cosas suceden. Y escatológicamente en este tiempo, Noé es el Israel. Y me vas a entender por qué. Porque hubo alguien que se llamó Enoc, que ese representaba a la iglesia. ¿Y saben por qué Enoc es la iglesia? En los tiempos de Noé se da el primer arrebatamiento registrado. Dame la otra diapositiva. Por la fe, Enoc, tipo de la iglesia, la amada del Cordero, fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Por eso es que Enoc es un tipo de iglesia, y nosotros somos tipo de Enoc porque caminamos con Dios, y espero que todos seamos hallados dando buen testimonio, agradando a Dios. ¿Será que tu testimonio hoy está dando la indicación que estás agradando a Dios o no? Porque déjame decirte que el amado pronto viene, y de eso se trata esta predicación. Prepárate, más cerca que nunca. ¿Cuántos se quieren ir con el amado? Dame la mano. Yo me quiero ir, yo me quiero ir, pero tengo que dar testimonio de haber agradado a Dios. Si no, solo se va a quedar en querer. Hay 5 arrebatamientos, faltan 2 por suceder. El primer arrebatamiento es Enoc, segundo arrebatamiento es Elías, tercer arrebatamiento es nuestro Señor Jesucristo.
El cuarto es el que pronto viene, que es la iglesia. Aleluya. Aleluya. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Y el quinto arrebatamiento es el de los dos testigos de Apocalipsis. Eso está en Apocalipsis 11. Hebreos 11:5 dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de ser, de haber agradado a Dios. La palabra traspuesto, ¿por qué se la tenemos ahí? Siguiente diapositiva. Es la palabra metaltidesmi. Son dos palabras compuestas, la 33:26 del griego y la 50:87, que literalmente significa transportar. O sea que Enoc fue transportado, y la iglesia va a ser transportada. Aleluya. Gloria a Dios, vamos a ser transportados. Como dice aquel hermoso canto, nos vamos de esta tierra a la patria celestial. Hay algunos que me hacen con dedo. Ahí está, dale. Nos vamos, aleluya. Es transferir a otro lugar. Meta, implicando cambio. Temi, poner un cambio. Te pone en un lugar distinto. Génesis 5:24 dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque lo llevó Dios. ¿Y qué se dijera en los próximos días, en los próximos meses? Jorge caminó con Dios y fueron de los que se llevó el Señor. Aleluya. No puede decir que te ibas a alegrar. Triste se puso. Vamos a ver quién se va a alegrar. Rudy. Vamos a ver, Rudy. Aleluya. Que se diga en el noticiero: Rudy caminó con el Señor y fue de los que fueron arrebatados. Aleluya. Bueno. Que se diga en los periódicos: Ministerio Vida Unción, Vida con Unción caminó con el Señor y desapareció, porque Dios se lo llevó. ¡Aleluya! Él nos lleva, aleluya. Él nos cambia a otro lugar, aleluya. Por otro lado, la preparación de un solo gobierno es inminente. Todo esto que ustedes están viendo, que las manifestaciones, que somos ejemplo, y que ala, que usos, eso tiene un trasfondo. Y el trasfondo es que ya la humanidad está pidiendo justicia, y se tiene que levantar uno que va a decir paz y seguridad, y todos van a decir: ¡wow! Al fin tenemos lo que queríamos. Se está preparando el escenario para el gobierno único. Se está preparando también el escenario para la moneda única, que va a ser la electrónica. Esos papelitos, todos los lata, eso no van a servir ya. Muy ofensivo, ¿vale? Ya me regañan mi esposa después. No, pero eso ya, de hecho, que es, como hay tantas cosas que dicen que para septiembre, por eso que el Señor me puso que les predicara que va a pasar en septiembre, que va a ser para el próximo miércoles. Dile que tienes otro lado, no faltes, así te quedas con la predica completa. Dígaselo tú, porque a mí se me quedaron viendo. Se dice que el dólar va a caer, se dice que China tiene grandes reservas de oro, grandes toneladas de oro, que al final la moneda de Mérida va a ser guiada para otro lugar. Es todo lo que se dice, es todo. Tenemos que estar apercibidos de las cosas que se avecinan. Muchas inquietudes hay para septiembre. ¿Qué es lo que sucede en septiembre? La última luna roja. Y ese es el siguiente escenario que vamos a ver. La última luna roja
de la última tetra, de la novena tetra. Ponemos la otra diapositiva solo para que se vea ahí señales en los cielos, cosmos. Ponte de pie. Te espero el próximo miércoles.